Seguimos conversando con el profesor Vidar Campos. Doctor Germán Vidar Campos había quedado pendiente de una consulta. Islas Malvinas, provincia o territorio. Y la Constitución Nacional prevé algo en esta materia. Sí, claro. Es discrecional del Congreso crear nuevas provincias. Teóricamente no habría ningún impedimento para que se le diera a las Islas Malvinas el estatus de una provincia más. Pero es claro, con realismo y con prudencia política, yo entiendo que si recién ahora la República Argentina va a poder ejercer en plenitud su jurisdicción sobre un territorio que integraba el suyo, pero que estaba ocupado por una potencia extranjera, una provincia, el funcionamiento institucional de una provincia no se puede improvisar. Yo creo que lo más prudente, lo más sagaz sería darle a las Malvinas el estatus de un territorio nacional. Podría quedar incluido en el de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o quizá, en mi opinión, sería mejor un territorio distinto, una gobernación. Hay un gobernador. Hay un gobernador, claro, es una situación de transición. Tengo entendido que es un gobernador militar. Yo creo que tendría luego eso que regularizarse por la vía de establecimiento en ese sector de lo que se llama un territorio nacional o una gobernación. Y luego ir preparando, ir gestando progresivamente todas las condiciones de infraestructura para que el día de mañana, enhorabuena, si se puede, se erija ahí una nueva provincia. Eso sería lo más atractivo y lo más interesante para el país, para nuestro honor, como reivindicación, como estímulo de esta reconquista de un territorio ocupado por una potencia extranjera. Si puede, en una sola frase, su posición, su opinión personal sobre este trascendente paso histórico. Creo que ha suscitado un consenso del cual prácticamente participa toda la población, no solo los argentinos, sino también las minorías de extranjeros que están en el país, que están asimiladas a nuestra convivencia. Y yo creo que más allá de la coyuntura de cuál haya sido el gobierno que protagonizó este episodio, es el país todo, como en la Reconquista de 1806, el que ha estado de pie para apoyar este acto que me parece es de estricta justicia. Y se lo digo yo, que soy un hombre que amo la paz, que detesto la guerra, la violencia, la lucha, el armamentismo. En este momento me parece que hemos cumplido con algo que nuestra dignidad exigía. Muchas gracias, doctor. La palabra del doctor Germán Vidar Campos, profesor en Derecho Constitucional aquí en 60 Minutos. Hoy nos acompaña el profesor Mario Amadeo, profesor de Derecho Institucional. Saben ustedes, ha sido ministro de Relaciones Exteriores y Culto durante la presidencia de Leonardi. Ha sido el representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas durante un periodo y también ha sido embajador argentino ante el gobierno de Brasil, ¿es así? Pero además tiene usted, doctor Amadeo, una activa participación en todo este tema de nuestras Islas Malvinas en este momento. Bueno, en la medida en que el señor canciller me dispensa su confianza y me dispensa también su amistad, yo he podido estar bastante próximo a todas estas vicisitudes que hemos venido experimentando en estas últimas semanas. Sí. Lo vimos justamente en la Cancillería en varias oportunidades a propósito de este tema, en estos ajetreos de estos últimos días, y leímos una declaración que firma usted junto con otros cancilleres, otros ex cancilleres, desde la primera presidencia de Perón hasta la fecha. Sí, yo considero esa declaración, que yo también suscribo, por supuesto, como un hecho significativo de la solidaridad nacional frente a este conflicto que nos ha planteado Gran Bretaña, porque allí está representada en sus niveles altos toda la ciudadanía en sus más diversas tendencias. Nadie ha faltado. Este tema tiene múltiples matices, debemos reconocerlo, y uno de ellos es el matiz que se presenta ahora y que pareciera colocarnos a las puertas de una tramitación por la vía diplomática. Pero ¿cómo llamamos esta participación de Estados Unidos? La novedad de ahora, ¿mediación o buenos oficios? Dice el canciller, mediación no. No, efectivamente, tiene razón el doctor Costa Méndez, no se trata de una mediación,
sino de buenos oficios. No son dos formas demasiado diferentes de solución pacífica con intervención de terceros, pero hay un matiz que es importante destacar. ¿Cuál es? En los buenos oficios, el oferente de buenos oficios o gestor de buenos oficios no propone fórmulas, y en la mediación propone fórmulas. Así vemos cómo en la mediación papal el Papa ha propuesto fórmulas de solución. En los buenos oficios, el gestor de medios oficios, en este caso eventualmente los Estados Unidos, se limitarían a acercarle a las partes, a transmitir o retransmitir, a servir de agentes de enlace y también a tratar de limar las asperezas existentes entre ellas. Esto es típicamente una gestión de buenos oficios como la que la Argentina desempeñó en el conflicto peruano-ecuatoriano que culminó con el Tratado de Río de Janeiro de 1942. Hay propuestas en este momento, pero hay reservas respecto a esas propuestas. Usted podría, embajador Mario Amadeo, en un instante nomás, hacemos una pausita, seguimos conversando enseguida, explicarnos cuál es su punto de vista acerca de la propuesta más viable. Le proponemos seguir conversando sobre diversos aspectos que tienen que ver con nuestras Islas Malvinas, esta vez con el profesor Fernando de la Rúa. Doctor, todos lo conocen muy bien, ha sido usted senador nacional, dirigente de la Unión Cívica Radical, profesor de Derecho, y hay varios aspectos que considerar. Por de pronto, el momento actual, su enfoque. Debemos decir que no solo cabe ratificar la absoluta convicción sobre los derechos argentinos respecto de las Islas Malvinas, sino también una gran confianza que íntimamente aliento sobre la solución pacífica de esta situación que actualmente se vive, de modo que culmine con la consolidación de nuestros derechos. Ahora bien, esgrimimos nosotros una razón fundamental, que es una razón de soberanía. Pero no sé cuánta gente se habrá puesto a pensar acerca de la soberanía en sí misma, lo que representa, y el grado de practicabilidad para la Argentina, por ejemplo, y que hipotéticamente podría tener para Gran Bretaña. A propósito, una razón adicional, si cabe, para nuestras múltiples razones históricas, geográficas, jurídicas y aún civilizadoras en la zona, es este ejemplo que se ve con el avance de la flota inglesa, que para recorrer los 13.000 kilómetros precisa 2 semanas, y esto muestra en la gran distancia lo anacrónico que esto resulta para el ejercicio del poder, lo cual muestra a las claras cómo esta pretendida soberanía inglesa carece de sentido. Inclusive hay cosas que ya se han hecho por parte de la República Argentina. Además, la soberanía tiene que tener un sentido civilizador y de progreso. Y si uno mira el estado en que Inglaterra ha mantenido las islas a través de todos los años de su usurpación, en un atraso, en una completa demora en su desarrollo, donde los servicios básicos han sido provistos incluso por Argentina, cómo esa función, ese acto civilizador no fue cumplido por Inglaterra y en cambio es Argentina la que ha prestado esos modos de asistencia. Yo pienso que todo esto, que fortalece las razones argentinas, tiene que ser tomado en cuenta en el momento de estas negociaciones diplomáticas que están en curso. ¿Le parece a usted, doctor, que podrá ser tenido en cuenta justamente cuando trabaje, y lo está haciendo en estas horas seguramente, el secretario de Estado norteamericano en Londres, y luego vendrá con alguna idea a Buenos Aires? ¿Me contesta enseguida? En instantes que seguimos conversando con el doctor Fernando de la Rúa. Nos acompaña el doctor Manuel Ignacio Colombres, abogado, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica Argentina. ¿Usted se anima, doctor Colombres, a ilustrarnos de una manera clara y sintética, como seguramente están esperando todos, acerca de la posición jurídica internacional de la Argentina a la luz de algunos acontecimientos de última hora y también teniendo en cuenta aquella resolución de hace varios días, que todavía seguimos comentando, la del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Cómo no? Yo creo que la reocupación de las Malvinas se inscribe dentro de los llamados actos de autotutela o autoejecución. Si bien estos actos, es decir, el cumplimiento del derecho, la ejecución de los derechos de los estados, en este momento no pueden hacerse por la fuerza teóricamente, después del nacimiento de las Naciones Unidas, es decir, de la Carta de 1945, existe un gran vacío en este momento que no puede llenar casualmente Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es un órgano, el principal responsable, por supuesto, del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.
pero no puede tal vez resolver conflictos de tipo particular como el que tiene Argentina en este momento con Inglaterra. Disculpe usted esta pregunta que lleva implícita una suerte de aseveración temeraria, si se quiere, para tratar de ver si se puede decir esto así o no. Nos dicen todos los miembros de esa organización que la Argentina tiene razón en cuanto a la jurisdicción sobre las islas, pero no hay ningún instrumento que nos permita recuperarlas dentro del marco de lo que está establecido. Por eso le estoy diciendo que es un vacío que existe en este momento en la comunidad internacional. La falta de un organismo capaz de ejecutar el derecho. Es decir, en los fallos de la Corte de la Haya tienen fuerza ejecutiva y el Consejo de Seguridad, en virtud del artículo 94, puede hacerlos ejecutar. Pero no es una jurisdicción obligatoria para todos los estados. En el caso concreto de Argentina, los estados, nuestros pares, el 2/3, podemos decir, de la comunidad internacional ha dicho que Argentina tiene razón, nuestro derecho está declarado, es decir, es un derecho, pero no podemos ejecutarlo, hemos quedado librados a una negociación que puede prolongarse sine die. Sigamos profundizando. En instantes nomás continuamos dialogando con el doctor Manuel Ignacio Colombres, profesor de Derecho Internacional Público, aquí en 60 Minutos. Estamos con el doctor Manuel Arauz Castex y, como es lógico en estas circunstancias, al tratarse de un ex canciller, la pregunta de rigor es, cuando usted estuvo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿nunca se le cruzó por la mente la posibilidad de una recuperación de las Malvinas durante su gestión? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Fue la única ocasión en que estuvimos en un punto más o menos próximo o cercano a lo que está ocurriendo hoy. Las circunstancias no lo permitieron, pero creo que el dominio público, la actuación que me cupo a mí en aquel momento, que fue en los últimos meses de 1975 y primeros días de 1976, en que incluso se llegó a la ruptura de las relaciones a nivel de embajador con la Gran Bretaña. Esto fue lo que ocurrió en la época mía, pero más importante en este momento que recordar los logros personales de quien quiera fuese, más importante es establecer, tal vez, si a usted le parece y al público le interesa, la secuencia de hechos que revelan por parte de la Argentina su perseverante voluntad de mantener su derecho sobre las islas. ¿Le parece a usted? Lo único que justamente una historia de ese tipo nos llevaría demasiado tiempo, quizás. Evidentemente. ¿Por qué no ir entonces a la culminación? Si Dios quiere, va a ser la culminación y así lo creemos todos nosotros. La culminación va a ser, lo que falta De saber cómo la quiere Dios, ¿no? Así es. Un tema que es el tema del día. Haig está aquí en calidad de mediador o en calidad de representante de una de las dos partes en conflicto. ¿Cuál es su opinión? Me parece que el general Alexander Haig no está aquí ni como mediador, ni podríamos decir como representante de las partes, de una de las partes. Pero como mediador lo ha negado el que esté. Y como persona imparcial lo ha negado la señora Margaret Thatcher, que dice que él ha venido acá a la Argentina, o por lo menos que ha intervenido en este conflicto como amigo de Inglaterra. No dudo en absoluto de que sea un gran amigo de Inglaterra. Lo que lamentablemente cabe dudar es si es también un amigo de la Argentina o no. Porque está tan claro que este conflicto terminaría inmediatamente si el señor Haig interpusiera el enorme peso de su autoridad internacional en persuadir a la señora Margaret Thatcher o al gobierno de Gran Bretaña que admitiera algo que las Naciones Unidas le están imponiendo que admite, que los hechos de la historia no permiten pensar otra cosa, y es que la soberanía de las islas es y ha sido de la Argentina. Y a ese respecto, si usted me permite, le voy a comentar una cosa en derecho. Así como en el derecho privado una cosa es la propiedad y otra cosa es la posesión, lo mismo ocurre en el derecho público. Cuando una persona es dueña de un reloj y un carterista se lo roba, esa persona sigue siendo dueña del reloj. No pierde la propiedad por el hecho que se lo hayan robado, pierde la posesión. El día que lo encuentra el reloj y se lo vuelve a poner, no necesita un nuevo título para adquirir la propiedad. El título que tiene la propiedad del reloj que le devuelven es el título que ya tenía. En el derecho público pasa lo mismo. La soberanía es y ha sido argentina como que era española, como que la heredamos nosotros en el tiempo de la independencia y como que la tomamos efectivamente y no nos fue quitada sino por un acto de fuerza que ocurrió en 1833 por mano de los británicos de aquel entonces. Doctor, hacemos una breve pausa, seguimos conversando con usted, pero en otro momento de esta emisión. Si a usted le parece. ¿Cómo?